Hola, ¿cómo están? Es la hora de la clase de Evangelio. En esta lección 7 vamos a hablar sobre el pecado y la transgresión. La vez pasada hablamos del pecado. Somos incompetentes. Desde el vientre de nuestra madre hemos sido concebidos con pecado. En la vida no es que hayamos pecado y por eso seamos pecadores, sino que por nacer, ya de nacimiento, hemos nacido como hacedores del mal, como pecadores, personas sin nada de bien, con el deseo de querer hacer el bien, pero no con el poder de hacerlo. Vamos a hablar hoy sobre el pecado y la transgresión. Vamos a leer primero Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Debemos fijarnos en nuestra naturaleza, en nuestro origen. Somos personas que han nacido de Adán. Desde el inicio empezamos como pecadores. Desde el inicio lo que había era maldición, de la potestad de las tinieblas. Desde ahí hemos partido. Hemos partido de la destrucción, pertenecíamos a las tinieblas, debíamos de recibir la eterna destrucción, perecer como hijos de Satanás. Debemos estar conscientes de nuestra naturaleza. Dice que estabais muertos por sus pecados. Estábamos muertos por nuestros pecados. Está el pecado y está la transgresión en la Biblia. El pecado es algo de la naturaleza. El instinto del pecado, ya está la naturaleza de pecado en nosotros. Y con eso llegamos a cometer una transgresión. Si tenemos una gripe, ¿qué pasa? Podemos ver diferentes síntomas, así también con el pecado y la transgresión. Del pecado provienen las transgresiones, iniquidades, pecado, transgresión, pecado, iniquidad, pecado, injusticia. Nuestra iniquidad, el pecado, la iniquidad, estabais muertos en sus pecados y delitos. Podemos verlo así, el pecado y la iniquidad, el pecado y la transgresión, que estabais muertos, hijos de la desobediencia, hijos que tenían que recibir la ira de Dios. Ya de por sí eran hijos de la ira, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Estábamos bajo el yugo de Satanás, muertos en el pecado y en el delito. Esta muerte no es muerte carnal, sino es la relación que estaba cortada con Dios. Estábamos separados con Dios.
separados con Dios. ¿Dónde pertenecíamos? A Satanás, a la potestad de las tinieblas. No podíamos acercarnos a Dios, no podíamos tener comunicación. La vida de fe se basa en afinar con Dios, estar en sintonía con Dios. Pero estábamos muertos en pecado, estábamos fuera de Dios, desviados de Dios, una vida desviada. Esa es nuestra naturaleza. Si se fijan en Colosenses capítulo 1, versículo 21, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Éramos enemigos de Dios, lejos de Dios, en enemistad con Dios. Nuestra naturaleza era de enemistad con Dios. Debemos estar conscientes de eso. También en San Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Que vuestro padre es el diablo. Si uno recibe la salvación, el Padre es Dios. Podemos llamar a Dios Abba, Padre. Mucha gente es pecadora. No han podido recibir la salvación. Dicen que tienen pecado, pero al mismo tiempo llaman a Dios Padre. No cualquiera puede. Una persona que tiene pecado, si llama a Dios, no puede hacer tal cosa. El pecador, por venir a la iglesia, no todos reciben la salvación. Puede ir a la iglesia, pero si no recibió el pecado, la salvación, esa persona es hijo de Satanás, es enemigo de Dios, está muerto en pecado y en sus delitos. Si uno dice que tiene pecado, ¿cómo no va a haber alguien que no tenga pecado? Pero no pueden llamar a Dios Padre. Los pecadores no pueden llamar a Dios Padre. Solo los que se han convertido hijos de Dios pueden llamar a Dios Padre. En San Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, hijos del diablo. Por eso los deseos de vuestro padre queréis hacer. Viven arrastrados por los pensamientos de Satanás, siguiendo los deseos, la avaricia. Son hijos de Satanás. En Génesis, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? Luego de comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, Adán y Eva se habían escondido. Huían de Dios. Se escondían. Dios les dice, Adán, ¿dónde estás? Eso no estaba preguntando dónde estaba el cuerpo de Adán. La ubicación física no era eso lo que quería preguntar. Le pregunta, ¿dónde estás? Adán pertenecía a Dios, pero luego de escuchar a la serpiente, ahora estaba lejos de Dios y ahora pertenecía a Satanás. Pasó a la potestad de las tinieblas. ¿Dónde estás tú? Dios
quería que Adán se dé cuenta dónde estaba. Ahora le pertenecía a Satanás. Se había trasladado al dominio de Satanás. Tenía que darse cuenta de eso Adán primero para poder moverse, para regresar. Mucha gente es pecadora hoy día, tienen pecado, pero solo porque van a la iglesia piensan que pertenecen a Dios. Yo voy a la iglesia, me congrego, por eso soy salvo, por eso recibí el perdón de pecado. Están entendiendo mal. Aunque vaya a la iglesia, si en su corazón todavía hay pecado, es preciso preguntarse, ¿dónde estás tú? Bajo la potestad de las tinieblas, eso es. Le pertenece a Satanás, que es pecador. ¿Dónde estás? ¿Lejos de Dios? Bajo el dominio de Satanás. Tienen que darse cuenta de eso, tienen que descubrir eso. Estoy lejos de Dios, estoy en el mundo de Satanás, dominado por él. Al descubrir eso, puedes ser libre de eso. Veamos Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Yo Jehová digo, el que confía en hombre, el que confía en sí mismo, en lugar de confiar en Dios, ser guiado por Dios, en lugar de estar sintonizándose con Dios, lejos de Dios, el hombre dejó a Dios para pertenecerle a Satanás, para ser dominado por Satanás. Y ahora, dominados por Satanás, han cambiado. El objeto de nuestra fe no es uno mismo. El objeto de la fe no debe ser la criatura, la hechura, el humano, sino Dios. Mirar a Dios, confiar en Dios, apoyarse en Dios. Ese es el deber del hombre, pero por engaño de Satanás hemos dejado a Dios y empezamos a confiar en nosotros mismos. Esa fue la corrupción nuestra. Si uno puede descubrir que uno está corrompido, ahora el pecado y la transgresión. El pecado. Si un hombre estaba sano y de repente es contagiado por el virus de la gripe, entonces entra el virus, va a presentar síntomas. Si tiene el virus, le puede chorrear la nariz, puede toser, le duele la garganta, puede tener fiebre, tendrá síntomas, podrá sentirse cansado. Son síntomas. Está el virus de la gripe y están los síntomas. Están los síntomas. A través de los síntomas, uno puede diagnosticar su enfermedad. El hombre, aceptando la palabra de Satanás, entró la naturaleza del pecado y por el pecado
entró la naturaleza de Satanás. Y con ese carácter, lo que sale, lo que se presenta son los síntomas como la transgresión, los celos, las murmuraciones, la envidia, el odio, como en Romanos 1:28, que como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Todas las cosas que salen como transgresión. El pecado está en medio de nuestro corazón, revela la característica de Satanás. Puede revelarse por fuera y puede que no. Por fuera puede robar, puede matar, puede adulterar, cosas que se manifiestan. Pero también por dentro pueden haber síntomas como puede quejarse, puede odiar, puede culpar, cosas que no se ven. Estas cosas lo que sale afuera, lo que no sale, son las transgresiones, el pecado y la transgresión. Jeremías 2, vamos a mirar, versículo 13. Porque dos males ha hecho a mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Dice que ha hecho dos males. Haberme desechado y cavar cisternas que no retienen agua. Han dejado la fuente de la vida, del agua. Entonces viene la sed espiritual. La sed espiritual. El alma tiene sed. La samaritana tuvo sed. Y en San Juan capítulo 4 sale que va a un pozo. Ella tenía sed físicamente, pero también su alma tenía sed. Cuando llega al lugar, Jesús la estaba esperando y él le dice que le dé agua. Ahí la samaritana le dice, usted es judío y yo soy samaritana y me pides agua. Jesús le dice, si yo tomo esa agua vas a tener sed, pero si tomas del agua que yo te doy no tendrás sed. Esa mujer le pide esa agua. Le dice que llame a su marido, ella le dice que no tiene marido. Había cambiado 5 veces de marido y ya estaba con el sexto. Estaba viviendo con el sexto, pero no era alguien en el que ella podía confiar o esperar algo. Ella buscó un marido, pero no había conseguido un marido que le pueda solucionar sus problemas o que la pueda ayudar. No había encontrado un hombre que le pueda saciar la sed que llevaba en el alma. En este mundo, el único marido que puede saciar nuestra sed espiritual no está en este mundo. Nuestro marido verdadero, nuestro Señor verdadero es Jesús. Solo encontrándonos con Él podemos saciar nuestra sed. La fuente de la vida, del agua, es Jesús. Si estamos con sed, esa sed espiritual no puede saciarse con ninguna cosa en el mundo. Solo
Conociendo a Jesús, podemos saciar la sed de nuestras almas. Esta mujer conoció a Jesús en el pozo. Hablando, él le dice, ella se da cuenta, conocí al Mesías, conocí al Señor de mi alma. Ella, conociendo al Salvador, ella se alegró tanto, dejó su cántaro y fue al pueblo y llamó a la gente y les dijo, conocí al Mesías. Esa sed que tenía en su corazón no pudo saciarla nadie. Al conocer a Jesús, finalmente pudo saciarse. Ella le decía a mucha gente, encontré al Mesías, encontré al Mesías. Se convirtió en una predicadora que testificaba a Jesús. Dice, me han dejado fuente de agua viva sin volver a Dios, sin volver a Jesús. No podemos saciar la sed de nuestras almas de ninguna forma. También hemos cavado cisternas rotas. Por más de que llenemos con algo, no se llena. Procuramos y nos esforzamos en llenar ese vacío y no se llena. Salomón, ya al final de su vida, escribió el libro de Eclesiastes y dice, vanidad de vanidades. Dice que todo es vanidad, que uno se esfuerza trabajando y que es vanidad, es en vano. Que qué provecho tiene si es que trabaja todo el día bajo el sol. El sol es Dios, el sol, Dios es la gracia. El sol nos alumbra en este planeta tantas cosas que recibimos del sol. Por la gracia de Dios estamos viviendo. Bajo el sol, si uno está esforzándose, estamos bajo la gracia de Dios, pero vivimos sin la fe en Dios, sin la conexión con Dios, sin apoyarnos en Dios por la fuerza propia, por el mérito propio, por sus propios métodos, por su astucia. Si uno está viviendo, eso es que vive por sus esfuerzos. Pero si recibe el corazón de Dios, si se conecta con Dios, si recibe el corazón de Dios, recibe la gracia. Pero si está cortado de Dios, si está lejos de Dios, tiene que trabajar, tiene que esforzarse, afanarse. Es el esfuerzo del hombre. Todo lo que se lleva a cabo con el esfuerzo humano es vanidad de vanidades. Todo esfuerzo que se hace bajo el sol es vano. Todo lo que se hace sin Dios es como el viento. Si uno vive sin Dios, viven como el viento, como el aire, con vanidad. Es algo que debemos llevar en cuenta. Dice que hemos dejado a Dios buscar cisternas rotas y dejar a Dios. Dejar a Dios, ese es el problema principal. El pecado principal, dejar a Dios. Y los síntomas que se presentan después de dejar a Dios, ¿cuáles son? Cavar cisternas, esforzarse, afanarse, querer llenar y no se llena. Quiere solucionar algo lejos de Dios. Quiere encontrar algo lejos de Dios. Pero ¿dónde podría encontrar a su marido verdadero, que es Jesús?
lejos del marido verdadero, lejos del Señor verdadero Jesús, ¿qué podríamos aprovechar? Es que esa persona debe volver a Dios. En Salmos 107, Salmos, versículos 10 y 11. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Porque el hombre está en tinieblas, aprisionados en aflicción y en hierros, por rebelarse a las palabras de Jehová, por aborrecer el consejo del Altísimo. Son síntomas, causa y síntoma. El pecado es aborrecer el consejo del Altísimo, es rebelarse a la palabra de Dios. Tal persona morará en tinieblas, será atado a hierro. Así dicen que estamos caídos y que nadie me puede ayudar. Los que se rebelan a la palabra de Dios, los que aborrecen la palabra de Dios, ¿qué les da a Dios? Sufrimiento y agobio. Dice que no es intención de Dios hacer a las personas sufrir. Dios quiere hacernos felices. Pero si estamos lejos de Él y queremos buscar algo bueno, a esas personas Dios les da aflicción. Pero no es la verdadera intención de Dios con nosotros. A través de dificultades, Dios quiere que volvamos a Él. En San Marcos está la mujer con flujo. Ya usó todo su dinero para curarse y lo gastó todo, pero ya no pudo mejorarse. Tenía flujo de sangre. Por 12 años habría sufrido tanto. Sufrió con los médicos, usó todo lo que tenía. No le sirvió de nada. Había empeorado su enfermedad. Estaba por el piso. Era muy penosa su situación. Por fuera parece que lo perdió todo y está en lo peor de lo peor. Pero esta mujer que confiaba en ella misma, se derrumbó la confianza que ella tenía en sí. Ella trató de todo, probó de todo, pero empeoré. No me sirvió de nada esforzarme. Yo pensé que algo iba a salir si es que me esforzaba. Pero esta mujer que descubrió que no tenía salida, que no tenía camino, se dio cuenta, ya no tengo manera, no tengo salida, no tengo alternativa. Esta mujer que entendió eso, ahí pudo escuchar lo que decían de Jesús. Oyendo sobre Jesús, ella tuvo la fe de que con tal de tocar su vestido podré curarme. Si uno cree en sí mismo, no puede creer en Dios. Pero si uno no confía en uno, puede creer en Dios. Dios nos da la gracia, Dios nos llama. Esa montaña, si Dios derrumba nuestra montaña, nuestra confianza en nosotros, Dios nos corta la esperanza
Si eso hace, Él se vuelve nuestra esperanza, le buscamos y podemos creer en Él. No es intención de Dios que suframos, que estemos tristes, sino que a través de eso podamos humillarnos, derrumbarnos y que nuestro corazón se arrepienta y pueda volver a Dios. También en Eclesiastes 3:10 dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. La gente que cree en sí, Dios le da trabajo para que se ocupen en él. Y a través de los problemas hace que los hijos de los hombres se acuerden de Dios, le busquen a Dios. A través del sufrimiento y el abatimiento, esa confianza que se tenían a sí mismos se derrumba y pueden volverse a Dios y pueden apoyarse en Dios. Es así como Dios nos dirige. Podemos descubrir nuestra imagen real. He dejado a Dios. He vivido tan miserablemente. Si uno se da cuenta de ello, uno puede volver a Dios. Si podemos darnos cuenta de que somos falsos y malvados a través de nuestras transgresiones, si nos damos cuenta de quiénes somos, podemos arrepentirnos y volver a Dios. Podemos descubrir el corazón de Dios. La lección 7 acaba aquí. Hasta aquí vamos a hablar. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego.